Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde podrán encontrar todos los chismes literarios de los escritores y las escritoras que cambiaron el rumbo de la literatura. Querido hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Me encuentro bien, mi hermano, gracias por preguntar, es usted muy amable. ¡Qué bueno! Para quienes no lo conozcan, mi hermano es estudiante de ciencias y viene a este podcast a nutrirse un poco de los chismes literarios para ver si de esta forma logramos que él le atraiga un poquito, tal vez un poquito, el mundo de la literatura. ¿Lo estamos logrando, hermano? No sé, yo solo vengo aquí por el chismecito, mi hermano, pero tal vez pronto empiece a leer un poco de... A lo mejor con este escritor empiezas a leer un poco porque siento que te va a gustar, güey. El día de hoy vamos a hablar sobre el escritor pionero del naturalismo, aquel que le quitó a los burgueses el mundo del realismo y lo llevó a las clases obreras, autor de obras representativas de la literatura francesa y parte del éxito musical de Maná. Estoy hablando de Sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor el mar, sola, en el muelle de San Blas. No Estoy hablando de Émile Zola. Ah, ok. ¿Me estás diciendo que esa canción habla sobre él? No, güey. Pero es parte como del chiste de todo el mundo, güey. Pregunta obligada de siempre. ¿Sabes quién es Émile Zola? Tú sabes la respuesta, mi querido hermano, y esa es que no. Ok. Antes de comenzar, quiero agradecer, no importa mucho porque pues ya vimos que, ya hemos platicado que el naturalismo pues es la época que queda un poquito, bueno, el naturalismo y el realismo son las épocas que quedan como un poquito ahí flotando en el mundo de la educación mexicana, ¿verdad? Que por cierto, un cuate nos comentó en el de Pérez Galdós. Uh-huh. Y dijo que a él sí le tocó leer Marianela de Galdós. Uh-huh. Entonces, pues al parecer sí habrá algún afortunado por ahí que leyó el naturalismo, pero... Pues, sobre todo en la prepa, ¿no? Porque a fin de cuentas Uh-huh. la prepa, cada maestro hace su plan de estudios, entonces... Sí. Entonces, bueno, antes de comenzar, quiero agradecer especialmente a Miche Cecilia Murillo Loesa, cuya tesis titulada Las condiciones económico-políticas que propiciaron el surgimiento del realismo durante el Segundo Imperio de Francia, 1852-1870, que presentó para obtener la licenciatura en Economía, sirvió de fuente para esta investigación, lo que comprueba mi teoría de que la literatura puede empatar con cualquier otro ramo de estudios. Y para titular se puede escribir de lo que sea, ¿no? Cualquier cosa aplica para titularse. Sí. No, y esa tesis la verdad es que está bastante interesante porque comprueba por qué la literatura es tan necesaria, porque precisamente lo que te digo, lo que dice el título, vaya, analiza cuáles son el contexto económico de una sociedad a partir de esta... No, de esta obra, de esta corriente literaria que es el naturalismo, ¿no? Bueno, el realismo y por consiguiente el naturalismo, ¿no? Entonces, para que vean que mi carrera sí sirve de algo y no estamos ahí nomás fumando mota y leyendo libros a lo güey. Siendo mamadores. Exacto. Y comencemos. Émile Zola, a diferencia de Pardo Bazán o de Pérez Galdós, la vio difícil en su juventud. Y eso explicaría el por qué se inclinó a crear este movimiento literario que fue el naturalismo. ¿Qué deriva del realismo? Recordemos que mientras el realismo revisaba a la burguesía en decadencia, el naturalismo revisaba a las clases obreras pasando de la decadencia a la superdecadencia, ¿no? O sea, era la diferencia principal entre realismo y naturalismo, ¿no? ¿Cuándo saldrá la corriente literaria moderna que hable de la superdecadencia a la hiperdecadencia en la que vivimos en la actualidad? No sé, tal vez sea el hiperrealismo, güey. Tal vez. Émile Zola nació en París el 2 de abril de 1840. Fue hijo de François Zola, un ingeniero veneciano naturalizado, y de la francesa Émile Aubert. Ahora bien, el padre Zola falleció cuando Émile era muy joven, y esto fue la cruz de la familia. De pequeño, Émile estudió en el internado de Nuestra Señora bajo la tutela del señor Isuart. Y es muy importante rescatar a este hombre. Ahorita vamos a ver por qué. Okay. Zola odiaba la escuela e hizo lo posible
por no aprender a leer ni a escribir. Ok. Sí, o sea, estos niños latosos que así de, pues me vas a enseñar, pues no voy a aprender. ¿Cómo ves, carnal? ¿Cómo ves, güey? ¿Cómo ves? Chale, qué horror. Imagínate tratar con un niño así. Por eso no trato con niños, hijo. Pero el señor Iswart, que era el profesor, que a partir de aquí siento que era uno de esos profesores que valen la pena completamente, tuvo la paciencia suficiente para apoyar al pequeño Emil y ayudarlo a aprender hasta que lo logró. Y el niño aprendió a leer y a escribir. Un aplauso para el señor Iswart, el verdadero héroe de esta historia. Muy bien por él, muy bien por él. Muy bien, pues. A los 12 años, Sola entró al colegio Bordon y fue cuando se dio cuenta de que su madre estaba haciendo un esfuerzo espectacular para que él siguiera estudiando. Bien. Pues recordemos que el padre había fallecido. Ujú. Entonces imagínate siglo XIX, Madre sin un soltera. papá, Ujú. en esta época de revoluciones y revueltas y demás, Sí, pues sí estaba gacha la cosa, ¿no? Entonces, niños, agradezcan, aprecien el esfuerzo de sus padres porque ustedes estudien, ¿no? En ese entonces, la familia Sola vivía en Aix, ciudad cercana a donde actualmente está Marsella. Pues se habían trasladado ahí por el suceso con François Sola. O sea, primero vivían en París, Ujú. muere el papá y pues ya no les alcanzó para vivir en París, entonces pues se van a esta ciudad, ¿no? A esta pequeña ciudad Ok. de Aix. Y después de que muere el papá, sin embargo, un amigo del padre que se había quedado en París decidió ayudar económicamente a los Sola. Así que madre e hijo regresaron a la ciudad de la luz y el pequeño Emil fue recomendado al Liceo de San Luis por este Pues, compa. amigo paterno. Ujú. Pero nuestro joven escritor nunca se sintió cómodo en este nuevo lugar. Su rendimiento escolar pasó de ser excelente a ser aceptable, si es que bien le iba. O sea, pasó de ser un niño de esos latosos del kinder a ser un niño de 10 a ser un niño de 7 y 8. Ok. Cuando le iba bien, sino que hasta 6 se sacaba, ¿no? Ok. O sea, estuvo como... Panzaba. Panzaba, exactamente. Y de hecho, ni siquiera es porque no le echaba ganas, porque él ya era consciente de que le tenía que echar ganas. A lo mejor, ya lo vamos a ver un poquito después, que pues, es una constante en él. Entonces, a lo mejor, con un estudio contemporáneo, podríamos decir que tal vez le dio depresión, a lo mejor por estos cambios. Ok. Aparte de la muerte del padre, y eso afectó su rendimiento escolar. Podría ser, por eso es tan importante la psicología en las escuelas, porque podría ser una de las razones por las que su rendimiento decayó, porque insisto, no es como que él no fuera consciente de que tenía que echarle ganas. Ahora sí, él sí estaba muy consciente y le echaba ganas, pero no podía, Ok. y probablemente era por algo anímico. Le pegó la pubertad. Exactamente, exacto, sí, podría ser la pubertad junto con todo lo que había vivido y el cambio podría ser lo que afectó su rendimiento escolar, ¿no? Al final, Sola realizó el examen para ingresar al bachillerato 2 veces, pero nunca consiguió aprobarlo. Al darse cuenta que este bajo rendimiento escolar afectaba a su economía familiar, Emil decidió abandonar la escuela y salirse de su casa para no ser una carga. Ay, chale. Sí, Qué sad. sí. Esta es la parte sad de la historia. Entre 1860 y 1861, Sola vive como vagabundo en la decadencia total. Visitaba constantemente el Monte de Piedad, no el del centro de la Ciudad de México, sino el Monte de Piedad de Francia, y sufría de un estado tan deplorable que incluso su salud emocional se vio afectada. Por eso te digo que era como una constante en él. Entonces probablemente tenía algún tipo de depresión no diagnosticada. Probablemente no soy psicólogo, pero por lo que vemos en su biografía, ¿no? Por eso es tan interesante revisar la biografía de estos Sí. artistas, ¿no? Porque nos pueden decir un montón de cosas históricas y bueno, de estos grandes como mentes que crearon todas estas Ujú. cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Y a pesar de todo esto, nunca se dejó vencer. Cito algo que escribió él mismo Sola. Pienso en el porvenir y lo veo negro. Tan negro que retrocedo espantado. Ni fortuna, ni oficio, nada, sino descorazonamiento. Nadie en quien apoyarme, ni mujer, ni amigos a mi lado. Por todas partes la indiferencia y el desprecio. No terminé mis estudios, ni siquiera sé hablar un buen francés. Y sin embargo, sueño. ¿Cómo ves? No más, qué chido. Sí, sad y chido al mismo tiempo, ¿no? Pues, Pues sí. sí, nunca perdió la esperanza, Sí. nunca renunció.
y vamos a ver cómo el echaleganismo en este caso funcionó. Digo, también era el siglo XIX, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo funcionó. Durante este tiempo, Emil escribía poesía. O sea que todavía no rompo la regla del podcast. Ok. No encontré poemas publicados de él, pero escribía poesía en ese tiempo, ¿ok? Llegando a redactar hasta más de 9,000 versos. Entonces entró a trabajar a la editorial, no sé si se pronuncia así, según yo sí, Hachette. Machete, no, Hachette. Okay. Donde por fin encontró una estabilidad económica y podríamos decir emocional, ¿no? Porque ya al estar en un lugar bien, un trabajo fijo, tenía dinero, pues ya no había tanta bronca, ¿no? Sí, digo, no estarse muriendo de hambre a cualquiera le sube el ánimo, yo creo. Sí, supongo que sí. Este nuevo trabajo lo llevó a leer cientos de libros. Entonces Emil inteligentemente abandonó la poesía, no es cierto, y se dedicó de lleno a la narrativa. Okay. Siendo así que en 1864 publicó Cuentos a Ninon y en 1865 su primera novela, La Confesión de Claudio. Para 1867 saca a la luz su primera novela naturalista, entre comillas, porque él no lo hizo pensando en que estaba haciendo una novela naturalista. Él tomó el mismo esquema del realismo, que es los personajes en decadencia, y ya después tuvo que especificar ciertas cosas. Ahorita vamos a ver. Okay. La novela se llamaba, o más bien se llama, Thérèse Raquin, que habla un poco, para no spoilear, les digo más o menos de qué trata, de un vato que se aprovecha de la situación económica de una joven, ¿no? Es una chava que pues, no tiene dinero, el güey. O sea, es un poco pues, lo que ya vimos que pasó, por ejemplo, entre comillas, en Flaubert, con Madame Bovary, de este personaje femenino que está en un entorno machista, aunque tal vez en este entonces no eran tan conscientes de que era un entorno machista, y pues todo este entorno la llevó a una decadencia. Ya lo vamos a ver en la próxima semana con el próximo escritor, también un personaje similar, un personaje femenino, que la sociedad machista lo lleva a una sociedad en decadencia, etcétera. Y bueno, o sea, la diferencia era que pues este personaje de Thérèse Raquin, a diferencia de Madame Bovary, pues no pertenecía a una clase social acomodada. Ajá, que era al revés, ¿no? Por lo que te entendí. Ajá, sí, o sea, el realismo tomaba personajes de posiciones sociales acomodadas, como en el caso de Madame Bovary, que, pues, o sea, si no mal recuerdo, la novela no era rica, pero sí era de una clase social acomodada. O sea, estaba bien. Este personaje no, esta personaje era hija de obreros, ¿no? O sea, estaban hasta abajo, y precisamente por eso pues la situación es más cruda, porque no es lo mismo estar deprimida porque te obligaron a casarte y demás cosas que pasan en Madame Bovary, a estar deprimida porque un vato que está viendo tu situación precaria se está aprovechando de ti. Okay, no es la misma situación. Entonces esta diferencia de contextos, esta diferencia de desarrollar la trama, creó un escándalo en la sociedad conservadora del siglo XIX. Y bueno, tan fue así. Recordemos, por ejemplo, que en el episodio de Pardo Bazán vimos que vinculaban a Zola con lo inmoral, lo ateo y la sexualidad libertaria, ¿no? Y Zola tiene que escribir un prólogo a esta novela, la de Thérèse Raquin, donde explica sus métodos de investigación. Ya ves que vimos en el realismo, que hacían métodos de investigación los escritores. Bueno, él explica sus propios métodos de investigación y donde establece las bases del naturalismo que deriva del realismo. Por eso te decía en el primer capítulo que yo siento que el naturalismo fue más bien como un accidente o como una, sí, invención de Zola, pero a lo mejor una invención sin querer. O sea, a lo mejor él estaba escribiendo la clase social que él conocía, que era la clase social media, baja y baja. Porque recordemos que pues, le tocó vivir la vida gacha, y entonces tomó el esquema del realismo. Ya vimos que a pesar de que no era bueno en la escuela, él echaba ganas, entonces probablemente tenía muchas ganas de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, leyó un montón en ese entonces seguramente leyó un montón sobre los esquemas del realismo, cómo se escribía el realismo, y lo aplicó a su propia sociedad. Y obviamente para los burgueses del siglo XIX no era lo mismo escribir sobre una mujer en decadencia burguesa que hablar sobre una mujer en decadencia obrera.
Oh, sí. Y eso fue lo que escandaló a todo mundo, ¿verdad? Porque sí, también Flaubert fue criticado. Hay una escena en particular donde Madame Bovary se encierra en un taxi o en un transporte Ujú. con uno de sus amantes y pasan cosas que escandaló a la sociedad. Bueno, esto era eso a la 10ª potencia, lo que Sí. escribía Sola, ¿no? O sea, ahí sí ese güey... No es lo mismo cuando haces esas cosas cuando eres rica que cuando eres pobre, ¿no? Exactamente, exactamente. Uno de los momentos más importantes en la vida de Sola fue cuando se encontraba escribiendo la novela Germinal. Se concibió por allá del año 1884, o sea, la idea, ¿no?, de escribirla. Ok. Y su amigo y profesor de la Sorbona de París, Guillard, le recomendó estudiar las huelgas mineras al norte de Francia. Ujú. Entonces Sola descubrió un mundo completamente diferente. Sola se asombró por la organización de los obreros, de su conocimiento del socialismo y de cómo salían de la tierra para abarrotar la taberna, Ok. ¿no? O sea, pues ya Sola en este entonces ya tenía el mismo pensamiento burgués y le llamó mucho la atención cómo los obreros se habían organizado, o Ajá. sea, a pesar de ser una clase social Baja. media baja, baja, muy baja más bien, Ujú. cómo se habían organizado, cómo conocían el socialismo y cómo aparte lo leían. Ok. O sea, y aparte de todo esto es muy interesante porque podemos encontrar un verdadero interés. O sea, cuando tú lo único que haces al día, sin demeritar, porque no es demeritación, es más bien comprender un contexto social. Si tú lo único que haces al día es trabajar y luego irte a emborrachar, el hecho de que te des tiempo para leer Ujú. es porque realmente estás interesado en lo que vas a leer. Y hablo en masculino porque pues, en este entonces pues, la Sí. mayoría, si no es que todos eran hombres, ¿no? Ujú. Estás interesado en leer, ¿no? Entonces es bastante interesante y por eso yo creo que a Sola le llamó tanto la atención porque dijo, ah, estos cuates realmente están interesados en esto y, pues realmente no son como a lo mejor en su sociedad y también en nuestra sociedad los pintaban de gente que pues no abre un libro, ¿no? Sí, no, porque pues aparte al ser mineros, pues uno asume que son gente con bajo nivel educativo, ¿no? Ajá. Digamos, uno asumiría que si tuvieran un alto nivel educativo, pues no serían mineros. ¿Estás de acuerdo? Ujú. Sí, 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 en este Ajá. pensamiento burgués de ese entonces. Sí. Exactamente, exactamente. Ahora, imagínate esta escena, carnal. Imagínate ver a cientos de hombres vestidos con sus overoles, llenos de tierra, saliendo de los agujeros, de literal agujeros, sucios, sudorosos, musculosos, algunos tal vez ya bastante mayores con algún tipo de panza o a lo mejor alguna cicatriz en el rostro, otros mucho muy jóvenes, incluso hasta niños también, todos sucios, cansados, a lo mejor por ahí alguno muy delgado de la desnutrición, saliendo en manada de estos hoyos y caminando en esta misma manada, entrando al hoyo de la taberna. Eso es lo que vio Sola Ujú. y fue lo que escribió en sus libros. Ok. Gracias a su amigo Girard, que es el que le recomienda ir, Sola puede ser parte de las reuniones secretas de estos trabajadores que veían a Emil como un escritor burgués. Ok. Pues sí. Porque aparte, como ya tenían esta mentalidad socialista, ¿quién es el enemigo del socialista? Pues el burgués. Exactamente. Entonces era así como, no, carnal. O sea, y aparte, seguramente Sola iba pues, ya de su Sí. trajecito. O sea, ya para este entonces ya había alcanzado buen estatus, Buena ¿no? estabilidad económica, Ajá. ¿no? Entonces, pues tuvo que ser su amigo que ya tenía una relación con estas personas que llegó y les dijo, oigan, denle chance, pues este güey nomás quiere aprender, viene de buena onda, pues y va a hacer algo chido por todos porque va a mostrar su realidad al resto del mundo, ¿no? O al menos al resto de Francia. Entonces, bueno, esta es una historia de superación. Solá pasó de ser un vagabundo a ser un escritor burgués, Ok. Sí. ¿no? O sea, Un escritor y para la burguesía. sí, 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 pues sí, al final de cuentas es una discusión bastante en auge ahorita, pero que podríamos detectar en toda la historia. El arte es de la burguesía y para la burguesía, Ujú. un poco, aunque les Sí. duela. O sea, esa es la concepción de lo que apreciamos como arte, porque justo es la discusión de ahorita de que pues mucha gente hace arte, produce arte y consume arte y no necesariamente tienen que ser burgueses. Ok, entonces, o sea, hubo mucho tiempo esta concepción de que, pues, como lo que vimos, por ejemplo, con Octavio Paz, ¿no? Que eran élites políticas, Ujú. entre ellos se ayudaban, entre ellos se escribían, entre ellos se apoyaban y demás, pero por ahí había un David Huerta, digo, un Efraín Huerta,
que tuvo que pelársela desde chavito y que ya hasta que creció pudo acomodarse entre estas élites, o como Revueltas, que también lo mismo, venía, bueno, no, él sí venía de una sociedad burguesa, Ujú. Revueltas, ya lo vamos a ver. Pero bueno, ya también hemos visto un par de escritores que no necesariamente eran de clases acomodadas, son los menos, si te das cuenta, Sí. pero sí hay, y entonces ya por eso está mucho más esta discusión, porque pues obviamente ahorita, al haber más acceso a internet, a más educación pública, etcétera, pues es más fácil que las clases no burguesas, por así decirlo, produzcan arte, consuman arte, y esto comprueba que pues el arte es para todos y es de todos, ¿no? Y que no necesariamente tiene que estar en un palacio, que lo puedes encontrar en un graffiti en la calle, por ejemplo, ¿no? Pues sí, de cierta manera es como apropiarse de el propio arte. Ajá. Que esta clase está logrando apropiarse del arte, pero a fin de cuentas quien sigue teniendo el control, por así decirlo, de lo que se considera el arte, sigue siendo esta clase burguesa. Sí, y un poco el poder adquisitivo. Ujú. Pero por eso, por ejemplo, está esta famosa discusión que no vamos a meternos ahorita porque pues, no es el caso, pero por ejemplo los grafitis en la calle, que hay ciertos grafitis que podríamos considerar una obra de arte, Ujú. son gratuitos y probablemente lo hizo alguien que no es un burgués. ¿Me Sí. explico? O sea, lo voy a dejar ya nada más ahí, Ujú. pero eso, es eso, ¿no? Sola se percató de las carencias salariales de los trabajadores Ujú. y la desigualdad. Los de más bajo, los de más abajo en la jerarquía eran los que tenían trabajos más pesados. Ujú. Conforme subía la jerarquía, el trabajo era menor Y el salario era y el mayor. salario era mayor. Ujú. Lo bueno es que eso ahorita ya no pasa, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Saluda a todos nuestros godines que nos ven. Ujú. Gracias a todo esto, Sola escribe una de las más grandes obras de su tiempo y de todos los tiempos, Germinal, que publica en 1885, que habla básicamente de la lucha obrera y del naciente socialismo en Europa. Ok, ya Ok. me está empezando a gustar ¿Ves? más. Te dije que te iba a interesar este escritor. Otro de los sucesos relevantes de la historia de Émile Zola es su relación con el caso Dreyfus de Francia, que tal vez no te suene. ¿O te suena el famoso caso Dreyfus? No me suena. A ver. Chécate esto. Ujú. Es tan famoso que ha sido llevado a la literatura, Ujú. a la televisión y al cine. Ok, Y agárrate, porque esto se va a poner bueno. ok. Viene chismecito. Bueno con B mayúscula. Probablemente haya por ahí alguien que tal vez lo conozca. Es más de la historia de Francia y de Europa. Pero deberíamos conocerlo. Chismecito. Sí. Verás. Ahorita, si te digo antisemitismo y movimientos antijudíos, luego te viene a la cabeza. Hitler. Ay, no nos desmonetices Ah, YouTube. sí es cierto. Ok, Bueno, espero que no nos lo censuren. tal vez Pero- le metamos un pip y es el nombre con la letra H. Y con el bigote abajo de la nariz, Exacto. ¿no? Pero en efecto, piensas, o En- sea, si pensamos en un país, pensamos en Alemania. Ajá. Y este partido... Alemania en 1940. Exacto, sí, Alemania en 1940. Pero en el siglo XIX, Alemania no era el único país con estos ideales. Ujú. Pues el nacionalismo de los siglos XVIII y XIX, que culminaría en el XX con las famosas guerras mundiales, bueno, también entre el XIX y el XX, ¿no? Fueron la Ajá. primera y la segunda, y culminaría con la segunda, pues, y va acompañado en muchos lugares de Europa por un pensamiento antisemita, Ujú. por lo que el fascismo se presentó no solo en Alemania, sino también en Italia, en Inglaterra y, por supuesto, en Francia. No, de hecho, según yo, la mayoría de los países en esa época tenían su bloque fascista. Incluso México teníamos nuestro bloque fascista con los playeras negras. Probablemente, pero estábamos muy alejados de ese Sí. trozo de la tierra, pero pues sí, pero, o sea, probablemente, es algo que se está dando en la sociedad, ¿no? Ujú. Se está viviendo en la que sociedad. era constante. Bueno, pues resulta que en 1894, el capitán de artillería francés Alfred Dreyfus fue condenado por alta traición, señalado por haber vendido información al enemigo, que por aquel entonces era el Imperio Alemán. Ok. Ok, les explico. En 1870 se desarrolló la guerra franco-prusiana, donde ganó Alemania. Ujú. Entonces había un pique entre los franceses y los alemanes. Ujú. ¿Ok?
Ahora bien, Dreyfus, al parecer, su único delito fue que era judío. Al parecer ese era su mayor crimen. Ajá. El militar fue enjuiciado, hallado culpable y llevado a la Isla del Diablo. Ok. Que ya para que te llames la Isla del Diablo, No puede ser muy divertida. exactamente, era una fortaleza penitenciaria. Ahora bien, en 1895 entra al juego Georges Picard, Ujú. un coronel nacionalista y antijudío. Ok. ¿Qué crees que pasó, carnal? ¿Tiene que entrar sola de alguna forma en nuestra historia? Ahorita no, ahorita no. ¿Empezó a cazar judíos dentro del ejército? No. A diferencia de lo que podrías creer, Picard tenía un fuerte valor de la justicia y descubrió que Dreyfus era inocente Ok. y que el verdadero espía era el comandante Ferdinand Balsim Esterhazy. Ok. ¿Ok? Plot twist. Plot twist, exactamente. Pues sí, porque seguramente lo pusieron para que se torciera el judío más duro. Y oh, sorpresa, no se torció el judío, salvó al judío y encontró al verdadero traidor. Espérate, porque esto todavía no acaba, Apenas carnal. vamos empezando. Todavía ni sale sola, güey. Ok, sí, ya. Picard quiere contar el chisme completo. Pero, ¿qué crees que dijo el Estado francés? No mientas. Tú calladito, te ves más bonito, carnal, no nos deslatas y te vas para Túnez, güey. Ok. Obviamente, y como buena película de intriga, nuestro héroe en este momento, que es Picard, no se quedó callado y le contó todo sobre todo a August Schürer Kestner, un senador que llevaba el caso Dreyfus. Ok. Lo está poniendo bueno. Sí. Kestner, a su vez, fue con George Clemenceau. Ahí sí había visto los nombres, pero ya me olvidó cómo se pronuncian. ¿Por qué te haces esto, hermano? Sí, bueno, él era redactor del periódico L'Aurore, o La Aurora para la banda que no habla francés como yo. Y este hombre, George, publica todo el cagadero, ¿no? Ok. Incluso hasta que querían hacer callar a Picard, todo lo publica. Suelta toda la sopa. Y tú sabes lo que pasa cuando la prensa se involucra. La cosa se puso fea con F mayúscula para los políticos. No, pues F. F. Y tú dirás, bueno, pues se enjuició al verdadero espía, Dreyfus fue liberado, todo se acabó, todo es amor y felicidad, viva AMLO, viva la 4T y todo lo demás, ¿no? No. Pues no. El Estado absolvió a Esterhazy, Ok. que era el verdadero espía, Ajá. y la cosa se quedó igual. Dreyfus se quedó en la cárcel, güey. Solo queda así legal. ¿Solo que ahora qué? Ahora sí, ya todo legal. Ya enjuiciaron a este güey, lo declararon inocente y ya no tienes forma de echarlo de cabeza para que lo enjuicien y lo arresten. Sí, no pueden echar de cabeza al otro, al que era el verdadero espía, pero pues la cosa no se iba a quedar así, güey. Sí. Dirás, te lo preguntaste hace rato, ¿dónde entra nuestro querido Emil Solá en toda este zafarrancho? Ujú, ¿Qué chuchas figura en todo este desmadre? ujú. Aquí va. Nuestro escritor, como buen escritor intelectual, no se podía quedar callado. Y el 13 de enero de 1898 publicó en la primera plana del diario L'Aurore Ujú. un texto llamado Jacques o Yo acuso Ah, ok. a la banda que habla el español como yo. No, lo siento, hermano, no entendí tu perfecto francés. Yo sé, perdón, está bien, carnal. Es porque no vas de intercambio estudiantil a Europa, güey. Sí, me hace falta pasar un verano en Europa Ujú. para entender el francés. Sí. El texto Yo acuso era una carta abierta al presidente de Francia, Félix Fauré, donde denunciaba todo lo que estaba pasando y señalaba los errores del gobierno y los altos cargos militares, a quienes veía como unos negligentes. Sí, hashtag Así, opinión. tal cual, hashtag opinión, hashtag Solá, hashtag liberen a Dreyfus, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasó? El gobierno recapacitó. Dijo, no manches, sí la regué, liberen a Dreyfus y ya todo es felicidad, cálmense. Pues no. Pues dijeron, tú le haces compañía en la cárcel. El antisemitismo en ese entonces era más fuerte que la lógica. La respuesta fue arrestar a Picard, que era el que había llevado el caso, por revelar información confidencial del ejército. Ujú.
O sea, este militar que intentó sí. salvar, lo arrestan y exilian a Emile Solá, quien tuvo que irse a vivir a Inglaterra. Ok. ¿Quieres saber cómo termina el chisme? Claro que sí, mi hermano. ¿Quieres saber cómo termina el chisme? Claro que sí, mi hermano. Véanlo en la segunda parte de... No, no es cierto. No. Llevamos apenas 30 minutos. Sí, no, a mí no, lo hacemos de 1 hora si es necesario, carnal. Entonces, Para no hacerte el cuento largo, Dreyfus la sufrió muchos años más. Fue condenado a hacer trabajos forzados y se reconoció su inocencia hasta 1906. O sea, imagínate, la carta de Sola sale en 1898 y a Dreyfus lo liberan hasta el 1906. O sea, eran 1, 2, 3, 9. 4, 5, 6, 9 años después de que salió la carta de Sola. Todavía antes ya había empezado el desmadrito, ¿no? Ah, no, perdón, 8. Ajá. Y ya antes, o sea, y a lo mejor con el tiempo de antes, 9, 10 años más o menos habían pasado, Ajá. ¿no? Es que no me quiero regresar en las hojas, pero Pues pues, sí. más o menos, ¿no? Habían Ujú. pasado ese tiempo. Y en ese año también liberaron a Picard. O sea, los dos estuvieron en la cárcel todo este tiempo, ¿no? Ujú. Dreyfus fue reintegrado al ejército con el rango de comandante y participó en la Primera Guerra Mundial. Ok. Ok, digo, a mí no me parece un gran premio que te manden a la Primera Guerra Mundial, pero pues en ese entonces, y siendo militar, pues fue un buen premio, ¿no? Sí, sí. Y Picard, por su parte, fue nombrado ministro de guerra. Ok. Ujú. Ahora, ¿qué pasó con Emil Solá? ¿Qué pasó con nuestro querido escritor? Luego de 11 meses en el exilio, regresa a Francia. Es decir, que entre finales de 1889 y principios de 1890 ya estaba en París. Ya, todo bien, Ujú. o sea, nada más se aventó un ratito afuera, ¿no? 12 años después de esto, alguien, Ujú. entre comillas, alguien, por algún error, porque ser humano digo, errar es humano, todos nos equivocamos. Este fue un triste accidente nada más. Alguien sin querer tapó la chimenea de la estufa de la casa del escritor. Accidentes pasan, mi hermano. Accidentes pasan. Sola y su esposa se sintieron muy mal la noche del 29 de septiembre de 1902. Ella logró ser entendida por los médicos, pero él no. Emil Solá había fallecido de una intoxicación por monóxido de carbono. Tiempo antes, Fernand Laborie, uno de los abogados de Dreyfus, había padecido un intento de asesinato. Y eso es lo que hace que quede en duda esto. Ujú. Sola estuvo 6 años enterrado en el cementerio de Montmartre, en París, Ujú. pero sus cenizas fueron trasladadas al Panteón con P mayúscula de Francia, El panteón. a Ajá. el Panteón, el 4 de junio de 1908, el mismo año que liberan a Picard. Ok. Este panteón era el máximo honor que podía recibir alguien en Francia. Ujú. Esto fue, no, perdón, esto fue 2 años después de que Dreyfus fue declarado inocente. Dreyfus es en el 96, 2 años después, trasladan a Sola al Panteón, Ujú. El panteón. a el Panteón. Si bien se dice que la muerte de Sola sucedió en circunstancias misteriosas, entre comillas, Ujú. creo que es obvio lo que ocurrió. Un desenlace digno de alguna novela propia del naturalismo, quien le daría un destino trágico a aquel hombre que salió de las precariedades económicas, se convirtió en uno de los mayores pensadores sociales de su época y defendió la justicia hasta el último día de su vida, que murió tratado mal por ese gobierno de entonces Ujú. y en situaciones misteriosas. Misterio. Y esa, querido hermano, es la vida y obra de Emil Solá. ¿Qué te pareció? Y está sola. No, está cool. Está chida, ¿no? Se puso bueno el Se chismecito. puso bueno el chisme. Qué lástima que haya muerto de esa manera tan misteriosa. Misteriosa, sí, sí, sí. Estuvo, cuando me enteré fue así, de, no, no. ¡Ah! Qué buena se puso la novela, ¿eh? Chale. Pues sí, porque, bueno, ya te voy a poner otra vez en camisa de 11 varas, pero ¿cuántos años tenía?
Ay, yo no sé, carnal. Era el 1906 y nació, digo, ¿qué año te dije? Ni me acuerdo en qué año te dije. Cámara, carnal. A ver, tú eres el matemático, todas las matemáticas. Nace en 1840 y se muere en 1902, güey. Haz las matemáticas. 62. 62 años bueno. tenía, ya, güey, También. 62. Sí, no estaba joven. No era un jovencito también. No. Está bien. Gracias por dejarme en ridículo con toda la audiencia. Di tus redes sociales, por favor. Claro que sí, mi hermano. Me pueden encontrar en Facebook y YouTube como Furio Sensei y en Instagram como Iván-Furio. Muy bien, ahora me toca a mí dejarte en vergüenza con nuestra audiencia porque justo ya en la despedida es cuando hablas fuerte, según este esquema de sonido, güey. Entonces, si no te diste, fue tu culpa, no la mía. Fin de la discusión. Ya saben que a mí me pueden seguir como Poéticamente Incorrecto en Facebook y YouTube y como Poesía Incorrecta en TikTok e Instagram y Poéticamente Incorrect, si la última porque ya no ocupo, en Twitter, aunque en Twitter ya casi no estamos publicando nada. Y creo que es todo los anuncios del día de hoy. Compren mi libro, compren la playera del canal, todo esto lo pueden ver en Instagram y eso es todo de mi parte. ¿Algo más que debamos agregar, querido hermano? Suscríbanse al canal, denle like al video, compártanlo con sus amigos. Los audios, el video, todo esto, toda la serie del nacionalismo está dedicada especialmente a mis suegros que pidieron hablar de Sola y de Galdós, del naturalismo realismo. Está dedicada a ellos que pidieron que hablara de Sola y de Galdós y dije, pues ya de una vez me aviento todo el naturalismo, pues ya estamos aquí y va a ser probablemente la última vez que hable del naturalismo porque no me gusta. Pues ellos dos son la mitad del naturalismo, ¿no? Sí. Digo, a lo mejor, si lo piden acá abajo, me aviento a Dostoyevsky. A lo mejor. O a Tolstoy. Okay. Pero ya veremos, ¿ok? Eso es todo de mi parte. Nos vemos en el próximo episodio de Poéticamente Incorrecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.